Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Alguien podría pensar, el tema obligado de la respuesta de esta semana habrá de ser la experiencia poco menos que imposible, o quizás poco más que imposible, es más propio, de conciliación entre un acusador formal contra mi hijo Vinicio por ante la cuarta sala penal del distrito, bajo cargos de difamación e injuria. En una audiencia que se celebrara el día jueves, con el propósito de agotar ese trámite procesal verdaderamente inútil. Salió profusamente por televisión lo que ocurrió allí, las declaraciones de Vinicio, diciendo con mucha propiedad que afortunadamente aparecía al lado del querellante formal el instrumento de la querella, el dueño, más que el dueño, el capataz de la querella, porque el dueño de la querella no estaba en la sala, que es Hipólito Mejía, estaba su delegado, su brazo derecho, Hernani Salazar Simón. Así como apareció en aquel acuerdo de Fenosa, ¿recuerdan ustedes el famoso acuerdo de Fenosa? Andy Dawager, César Sánchez y Hernani Salazar Simón. El día aquel que se tomaron 12 millones de dólares de préstamo en el Banco de Reserva al momento de la firma de aquel acuerdo que le habrá de costar al país cerca de 600 millones de dólares de una empresa quebrada en el país como lo fuera Unión Fenosa. Pero bien, aparecieron, claro está, las declaraciones de las que yo llamo las anacondas del pantano. Dos sujetos ahí pontificando, haciendo poesía ética del periodismo, de la pureza del periodismo perseguido. Una serie de basura en sujetos que han tenido más de 30 años, en una forma u otra, controlando la opinión pública, condicionándola, aberrándola, haciéndole todas las diabluras imaginables al país. Sucede que para esos señores, algunos de ellos con visiones prostibularias que le vienen desde la adolescencia, hablando de prostíbulos, nosotros los Castillos somos la afrenta del país. Nosotros los Castillos somos los que organizamos asesinatos de periodistas. Oiga eso. Nosotros los Castillos somos los intolerantes y por eso estamos sentados ahí en el banquillo. Ya a mí me habían sentado antes. Se habían obtenido mortificaciones familiares como causa para una indemnización de la vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia de entonces, esposa del querellante, que ahora aparece junto al querellante de hoy, solazándose, viendo. Parece que le estaban comunicando al paciente que necesita cierta terapia en ese sentido, de que ese joven que estaba ahí, abogado, que lo había combatido, como lo combatiera en el momento en que parecía que iban al poder inexorablemente, estaba dando su cédula, se estaba presentando denigrado con la acusación que le hacía ese portento de ética que es el acento creo que le llaman, un basural, un estercolero. Ese tema no es el tema de hoy. Está en justicia. Yo no fui, claro está, porque no voy a asistir a eso, que es una patraña enorme, y además estoy confiado en la defensa de mis hijos. La encabeza Juárez,
están abogados como Tony Delgado, como Johan Alcántara, que son amigos entrañables y abogados magníficos. Ese no es el tema de hoy. No. El tema sigue siendo el fallo del Tribunal Constitucional. El fallo que yo me he quedado al examinarlo pensando que es quizás la muestra más potente de lo que se podría llamar un amparo generalizado a los haitianos ilegalmente residiendo en el país y a las dificultades que ha generado esa presencia ilícita de tipo jurídico a algunos o a muchos de sus descendientes, y que ese tribunal constitucional nuestro se luce ante la conciencia mundial y ordena y pauta lo que se tiene que hacer para corregir esas aberraciones. Naturalmente, recuerden ustedes que yo expliqué el domingo pasado que no me iba a diluir en las trifulcas leguleyescas de las interpretaciones. Aparecen ahora tratadistas, pseudotratadistas, bueno, una serie de expresiones y cada quien fija una posición. Y claro está, la facción traidora, mediática, peligrosamente vendida al poder extranjero, tratando de impulsar una campaña contra ese fallo. Y yo digo, el fallo es un eje más de la República Dominicana, un eje final, porque oyendo al magistrado presidente de la Junta Central Electoral en el Canal 9, precisamente con los muchachos del programa de César Medina, yo me quedé arrellanado una hora oyéndole, como si me sentara en un pupitre de una escuela o de una universidad para aprender. Las explicaciones que dio fueron demoledoras, explicando desde el 29 hasta la fecha cuál ha sido el calvario que el país ha tenido que recorrer. Habla del pacto, del modus operandi del 39, los 3 meses que pactaron los 2 estados, Haití y República Dominicana, para que legalizaran entonces su presencia aquí, lo que le iba a pasar a aquellos que persistieran, usan mucho la expresión persistente, actitud de permanecer al margen de las regulaciones legales de cada estado, las leyes del 44, del 50, magnífica explicación. El fallo es impecable, generoso, fallo constitucional que yo califico de amparo. Es el amparo más vasto de que se pueda tener noticia. Naturalmente, conforme a la Constitución, conforme a las normativas adjetivas existentes, conforme a los pactos, ordenando qué hacer. Naturalmente, recuerden ustedes que yo dije, el problema no es jurídico. Lo jurídico es quizás el pretexto o la ocasión o la coyuntura que se presta para que lo que han estado maquinando sobre la propia existencia del Estado República Dominicana hagan alegatos y traten de generar confusión y traten de turbar toda normalización que se intente hacer. Entonces yo decía, el peligro es gravísimo, porque lo que no se ve
o no se ha visto plenamente todavía, plenamente, es el fenómeno de geopolítica. Es el interés de las grandes potencias involucradas en el propósito de llevar a cabo en la isla de Santo Domingo una cirugía mayor de geopolítica, espectacular y esperpéntica. Federar en un solo Estado dos naciones y hacer de consiguiente desaparecer al Estado República Dominicana, que se fundara en el 44 del siglo XIX, que fue seguido de 12 años de guerras, que fue vendida su independencia a la potencia de entonces que era España, y hubo de rebelarse el pueblo en el 63 y hacer la restauración de aquella independencia que ha costado un río de sangre y de sacrificio y de lágrimas y de martirio de legiones de hijos de esta tierra, que son nuestros héroes y nuestros mártires, con sus valores, con su himno, con su bandera, con sus tradiciones, con su inmensa solidaridad, con su generosa actitud de siempre. Ese Estado está propuesto desde hace muchos años para desaparecer. Y recuerden ustedes que yo decía, aconsejando esta obra, La justicia de los vencedores, de Nuremberg a Bagdad, de un autor italiano, Danilo Zolo, que la obra es magnífica, breve pero magnífica, simple pero sorprendente. Me ocurrió que cuando le hice el elogio que le hice, todavía no la había terminado. Estaba en la página 163 de 190 que tiene. Para mí, la terminación de la tesis del autor Danilo Zolo es lamentable. Porque él sostiene que las Naciones Unidas, que fueron fundadas después de la Segunda Guerra Mundial, y es verdad, tuvo en su fundación la motivación profunda y seria de preservar la paz, de evitar las guerras. Algo parecido a lo que se había hecho en forma fallida con la Liga de las Naciones y el presidente Wilson de Estados Unidos cuando terminara la Primera Guerra Mundial. Entonces él dice ahí, y lo hace muy bien, que desgraciadamente el Consejo de Seguridad que dirige Naciones Unidas, con el poder de veto de las potencias vencedoras, se ha mantenido impertérrito, impotente ante la acción de, particularmente él señala a la potencia mayor, que es la de Estados Unidos, que ha hecho guerras preventivas, que ha hecho guerras con propósitos humanitarios, sin atender muchas veces a los requerimientos o a las observaciones o sin contar con el Consejo de Seguridad. Y que eso se ha ido montando sobre el predicamento de la defensa de los derechos humanos. Grandes déspotas, experiencias de genocidio, caso Ruanda, déspota, caso Hussein, Irak, han servido de pretexto para invadirles, en el caso de Irak, o para crear las llamadas cortes y tribunales internacionales para juzgar esos casos. Y que esa práctica ha ido derogando, poniendo de lado el origen de Naciones Unidas, la preocupación por la paz, la evitación de las guerras.
y que el alegato del individuo sometido a tortura, sometido a persecuciones internamente en los llamados Estados-naciones, es lo que ahora determina el quehacer de esa potencia especialmente. En una medida menor Rusia, que tiene los trastornos de Georgia, los chechenios, pero vamos a hablar del campo nuestro. Hasta ahí va bien la tesis, pero su error, a mi juicio, surge en la página 163, precisamente la que me faltaba por emprender. El antecedente de Nuremberg. Nuremberg fue un tribunal que se organizó a raíz de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras, para juzgar a los grandes asesinos del nazismo, a la cúpula hitleriana que pudo ser capturada, porque otra parte se suicidó o desapareció, que habían sido autores de crímenes espantosos. El nazismo invadió Polonia, Austria, Bélgica, Holanda, Francia, arrasaba. El nazismo estableció finalmente los campos de exterminio que la humanidad no ha tenido nunca una muestra más espantosa. Auschwitz, Treblinka, bueno. Esa gente se organizó en Yalta, las potencias, la Unión Soviética de entonces, vamos a organizar una manera de ejecutar a esta gente, de juzgarles, y a los que sean ejecutables, ejecutarles, y así fue. Entonces se alegó siempre, comenzaron a alegar, no siempre, comenzaron con el tiempo a alegar, que eso era injusto, porque esas eran normativas creadas con posterioridad a los hechos, que eso se hacía porque era un derecho de los vencedores, bueno, y se vino cuestionando a Nuremberg. A mí me ocurrió que yo a Nuremberg lo abordé de dos modos. Uno, el fundamental, un autor francés formidable que ha sido siempre de mi devoción, Don Dieu de Vabres, internacionalista, uno de los pioneros del derecho penal internacional, organizar y participar de la década del 20 en todas las experiencias que hubo, tratando de crear jurisdicciones penales internacionales. Fue el juez que representaba a Francia en ese tribunal. Estados Unidos envió jueces de Suprema Corte, y Inglaterra por igual, Unión Soviética envió también jueces. Y la verdad es que yo aprendí Nuremberg a través de la técnica jurídica de Don Dieu de Vabres. Leí, y esa la recomiendo, pero la he perdido, el juicio de Nuremberg, escrito por dos abogados coroneles norteamericanos, uno de ellos apellido Lepp, que es una obra formidable, que es la obra más veraz, porque se nutrió de las actas de Nuremberg. Casi no hay juicios de sus autores. Donde está la genialidad de la obra es cómo ensamblaron el contenido del juicio y la convicción que uno acaba de asumir al final es: qué buena experiencia, qué gusto al castigo contra la barbarie. Ahora bien, Danilo Solo comete el error, a mi juicio, de que él se va muy lejos declarando la ilegalidad de Nuremberg, no la excepcionalidad de Nuremberg. El nazismo, solo el nazismo hacía posible el tribunal de Nuremberg en técnica jurídica, porque estaba mezclada ahí el criterio de la piedad, de la misericordia, del dolor, de la sangre, de todo lo que han sido valores de la condición humana. Entonces él dice como que las otras experiencias han copiado a Nuremberg, pero declara Nuremberg aberrante. No. Las otras experiencias sí vienen resultando aberrantes,
pero no porque se parezcan a Nuremberg, porque no se pueden parecer a Nuremberg. La tragedia de los Balcanes, Kosovo, Herzegovina, la ex Yugoslavia, la gran tragedia de Uganda y Ruanda, 1 millón de muertos en 6 meses, no son jamás comparables. Choques de etnias, choques de violencia entre tribus, Hutus y Tutsi, no lo pueden jamás comparar con lo que fue el nazismo. Entonces, yo digo, en nuestro caso es muy importante saber de estas cosas, porque Haití es parte de un experimento que está ahí en curso. Haití, dije, tiene un parecido con Kosovo en el sentido de que la presencia en Kosovo de las grandes mafias, sobre todo la albano-kosovar, que es quizás una de las más densas y violentas, dominan propiamente a Kosovo y conviven con la presencia de tropas de OTAN, sin que éstas puedan intervenir en el problema. MINUSTAH en Haití, ahora lo acaba de confirmar el Consejo de Seguridad. Vamos a reducir los hombres, pero permanecen allí. La ocupación militar multilateral permanece. ¿A qué fines? ¿Por qué no le restituyen su ejército? ¿Por qué no lo recomponen? ¿Por qué tienen que mantenerse las tropas internacionales, multinacionales allí? Desgraciadamente con una presencia latinoamericana, miope. Porque está la segunda fase pendiente de cumplirse. Lado este de la isla. El más fértil, el de los valles, el de los ríos, el de las aguas que pueden servir de alojamiento a aquella tragedia etnográfica, es decir, a esa población devastada por los daños ambientales sempiternos de siglos, un desastre. Y la comunidad internacional que ha prometido tantas veces hacerse cargo de esa desgracia, no se atreve o no ha podido porque no tiene cómo hacerlo. Porque en Naciones Unidas se proscribió el término fideicomiso, casi como pecado capital, y no se puede hablar de fideicomiso. No se le puede hacer una intervención extranjera, multilateral, de fideicomiso. La escuela, los maestros, los hospitales, los médicos, las fábricas, los suelos, hechos por manos internacionales porque ellos no tienen cómo hacerlo. No se puede. República Dominicana. Un viejo ciego, un viejo ahí cayéndose. Usted está preparado, vamos. Denos territorio, necesitamos 19 campamentos, 20,000 habitantes cada uno en su tierra. Se confundieron. Aquel ciego anciano, no. Pase lo que pase. Lo sacrifican, le quitan la mitad del periodo, lo declaran un desastre. Lo declararon el ladrón de elecciones mundial, nunca visto, bueno, una cosa horrible. No hacía el Congreso que permanecía, resultado de esas elecciones del 94. Porque esa es la moral internacional. Intereses. De manera que en la página 162, yo voy a leer esto, porque los muchachos, sobre todo los jóvenes estudiantes o abogados jóvenes, me piden siempre, doctor, el programa suyo no es un programa, el programa suyo es una especie de cátedra, es una especie de conferencia. Léase siempre las cosas porque a nosotros nos interesa, es una manera de allegarnos a los temas. Yo creo eso. Dice este autor, de acuerdo con muchos autores, entre ellos Jürgen Habermas, Ulrich Beck y Michael Ignatieff, el desarrollo rápido e imponente de la justicia penal internacional es un fenómeno muy positivo. Se sostiene que el ordenamiento internacional está adaptándose con prontitud
a un escenario global en el cual declinan las soberanías estatales. Dale otra vez, declinan las soberanías estatales, se multiplican los nuevos sujetos del ordenamiento y está en vías de ser superado el principio grossiano de Hugo Grocio, según el cual los individuos no son sujetos del derecho internacional. ¿Qué dice la ley? Según esos autores y esos grandes pensadores del presente, el individuo es realmente lo que hay que considerar. El Estado no. Los Estados-nación es un estorbo. Además, la justicia penal internacional se presenta como una réplica pertinente a la difusión, después del final de la Guerra Fría, de fenómenos de conflictividad étnica, nacionalismos virulentos y fundamentalismo religioso que provocan amplias y graves violaciones de los derechos humanos. En el futuro ya nadie deberá pensar que le esté consentido desencadenar conflictos o promover campañas nacionalistas que terminen con un genocidio sin sufrir las sanciones de una corte de justicia y ser perseguido por una policía internacional. En este sentido, se considera que el instrumento penal puede ejercer una función preventiva eficaz, incluso con respecto a nuevas guerras. Se sostiene que las cortes penales internacionales pueden garantizar de manera mucho más eficaz que las cortes nacionales la represión de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad, puesto que los tribunales internos son muy pocos proclives a perseguir crímenes que no presenten conexiones territoriales o nacionales relevantes con el Estado al que pertenecen. Además, las cortes internacionales son técnicamente mucho más competentes que las internas para individualizar y aplicar el derecho internacional, juzgar los crímenes desde un punto de vista imparcial y garantizar estándares judiciales uniformes. Y los procesos internacionales, al gozar de una visibilidad mediática mucho mayor, expresan con más eficacia la voluntad de la comunidad internacional de castigar a los sujetos culpables de graves crímenes internacionales y atribuyen con más claridad a las penas infligidas una función de reprobación pública de los condenados. ¿Ustedes creen que fue inocente esa página que trajo el diario Hoy, que se ha hecho un instrumento sórdido de intereses antinacionales y de otra índole, peligrosamente colocados en áreas sombrías de la humanidad de hoy, como lo es el apoyo a la política con nexos claros, con nexos bien evidenciados con el crimen organizado? ¿Ustedes creen que fue inocente esa página? Presidente Medina, evite ese genocidio civil. Esa palabra genocidio está puesta ahí por una mentalidad traicionera y peligrosa que ha medrado y se ha hecho de una falsa proceridad y de una importancia que ya lo desborda y que ahora está muy contrariado, porque ha aparecido gente que le ha dicho, mire usted que se ha ufanado de esas cosas, y le han sacado cosas pesadas y está inconsolable. Presidente Medina,
Por Dios, ¡pare ese genocidio! Ustedes saben cuál era la emboscada, cuál era la trampa de estos traidores perversos. Ellos conocen exactamente que el presidente Medina es un hombre de una sensibilidad que impresiona. Desde su campaña del 2000, yo recuerdo, lo recuerdo con un niño en los brazos. Esa tendencia de él hacia los pobres, hacia la gente en conflicto, ellos lo saben. La sensibilidad humana del presidente Medina la tienen ellos como una cuestión sabida. ¡Pare ese genocidio! 30 horas después, una audiencia del presidente Medina con los jóvenes que fueron a plantear su drama. Su drama, horrible. Su trastorno, horrible. Tenemos que caminar, qué sé yo, cuántos kilómetros para llegar a la escuela. No nos podemos inscribir. Se lo están diciendo a un presidente que en su programa le lleva 100.000 millones de su presupuesto para atender las necesidades de los propios y de ellos en la educación. El presidente Medina responde a su índole. Se apiada, le da previsiblemente en una audiencia privada testimonio de que él va a intervenir, él va a tratar de ver cómo eso se soluciona. El presidente Medina ya había declarado, a raíz de una visita que hiciera un grupo de ONU, uno de ellos que habló como si fuera un oficial de MINUSTAH, cuando salió. Señores, yo no soy competente para eso, eso lo decidió otro poder del Estado. Ese mismo presidente Medina que cancela a última hora el viaje a ONU. El de Barry, el de inaceptable de Barry en la Asamblea Nacional. Le van por el lado tierno. Una traición. ¿Por qué? Porque al día siguiente recorre el mundo la noticia de que el presidente Medina había pedido perdón a nombre de la nación dominicana. Es decir, el perdón que ha pedido varias veces los alemanes de hoy por los crímenes del nazismo. Y en ese escrito perverso de Juan Bolívar Díaz se hablaba de que los hábitos aquí y las actitudes son hitlerianas. Hitlerianas, de Hitler. Miren ustedes cómo es que se maquina. Al día siguiente aparece el presidente pidiendo perdón a nombre de su pueblo por el genocidio civil, por Dios. Y eso le da la vuelta al mundo. Y tiene el presidente que ir a Barrigor y dar unas declaraciones. Yo no he dicho eso. Ese fallo está pegado a la Constitución. Yo lo que he pedido, me conmoví y pedí excusa por los trastornos que hayan podido tener. Yo no estoy acusando a mi nación de crímenes, de genocidio, y a las instituciones de mi país yo no las desconozco en esa forma. ¿Dónde estaba la peor parte de ese acto traicionero, bandidesco, sorprendiendo la sensibilidad de un presidente? Que esas declaraciones de él serán utilizadas. ¿Dónde? En cortes internacionales. La Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México, se va a México, porque México es un buen escenario para hablar de inmigración. Y presenta un señor ahí que dio pena, porque el Estado comenzó a defenderse, que apenas podía hablar español, hablando de unos hermanos aquí. Después le presentan a los hermanos allá, se lo presentaron en video. Miren, no conocemos ese hombre es un haitiano, Guinea, qué sé yo qué. Todo manipulado, todo ensombrecido por la mentira y las manipulaciones
de estos malvados. Óigame, yo, viendo estas cosas, le dije a mi asistente, búsqueme por favor aquella publicación del diario El Universal de Caracas, Patadas de ahogado, firmado por Marianela Salazar, una venezolana. No sé si conoce la República Dominicana. El gobierno de Hugo Chávez tenía preparado un doble movimiento cuando Capriles le iba a ganar las elecciones a Chávez. Dice esta señora. El primer movimiento, los cubanos, las milicias cubanas. Como Capriles podía ganar con un amplio margen, las milicias cubanas ya estaban contratadas con el presidente Raúl Castro. La segunda parte, la que me concierne. Llevar los resultados a márgenes muy estrechos para maniobrar a favor de Chávez, como sucedió en 1994 en República Dominicana, en unas elecciones muy cerradas, marcadas por fuertes irregularidades y fraude, que mantuvo en el poder a Joaquín Balaguer a través de una decisión del Tribunal Electoral, para lo cual se contaba con el manejo de un viejo y poderoso abogado dominicano, Marino Vinicio Castillo, que siempre ha estado al servicio de las peores causas del país. Este mismo grupo que predica ética periodística es el que nutre de falacias de ese tipo, el que escribió El fraude colosal en el 94, que ahora aparece hablando del genocidio del Tribunal Constitucional y del pueblo dominicano, que mueve en error al presidente de la República para traicionarlo, porque no apareció el Consejo Prudente, presidente. Ellos quieren verlo ahora, pero no es bueno que usted lo vea ahora, porque nos están juzgando en México. Y si esa gente dice una cosa incorrecta, la van a manejar contra, van a usar su testimonio, como ellos lo manipulen, contra su país, y lo van a desgastar. Usted que tiene una aprobación tan rotunda de este pueblo va a entender en un momento dado que usted se ha vuelto contra él, usted se ha pandillado en camarillas. Óigame, por eso dije al principio, señores, no es un problema leguleyesco, es un problema profundo de supervivencia del Estado. Cuando se pone un presidente con un PowerPoint, Leonel Fernández, con toda la presencia de Elena Brineman de USAID, el embajador Hertel, en 2006, para probarle cómo se iba a resolver el problema fronterizo. Y lo primero que se le propone a un oficial muy distinguido es la desaparición del ejército de la frontera, porque el ejército estaba desacreditado, porque el ejército sucumbía al soborno, porque no tenía habilidad ni probidad para manejar el fenómeno aduanero. Ya se habían propuesto los campos de refugiados a Balaguer. Y tienen esos dos presidentes que reaccionar. Balaguer en su forma, Leonel en la suya. Así no. Si ustedes quieren, vamos a desarrollar destrezas en el ejército nuestro para que puedan manejar el fenómeno aduanero y fronterizo. Pero no se puede hablar de la desaparición del ejército, porque sería una manera de deshonrar al ejército y deshonrar al país. Esas maquinaciones no son sencillas, son claras manifestaciones preparatorias de hechos mayores. Genocidio hitleriano, violación de derechos humanos, apartheid, es decir, creando el ambiente
en el ámbito mundial capaz de satanizar a la República Dominicana, a sus gobernantes, a sus tribunales, y hacerles pasar como una odiosa expresión represiva, persecutoria, racista. Esa es la gente que está participando en esa inmensa conjura. Yo creo, y así desde la respuesta lo quiero decir, que el presidente de la República debe hacer los esfuerzos mayores que estén a su alcance para lubricar el mandato judicial irrevocable del Tribunal Constitucional y hacer la regularización y la normalización de ese estatuto aberrado de la identidad nacional, de esas gravísimas perversiones de la nacionalidad, para normalizar, para quitarle pretextos falsos a la comunidad internacional que está agazapada atrás, con 3 naciones fundamentales del mundo, Francia, Canadá y Estados Unidos, pendientes de ver cómo desaparecemos, cómo nos logran reabsorber en ese Estado federado de que hablé del principio, que es el equivalente a la fusión que denunciara Balaguer en asamblea, afirmando que tenía las pruebas en las manos y que Francia fue incapaz de hacer la más mínima observación a esa acusación fundamental que se le hacía. Conocedora de la realidad de su contenido, de manera pues que atiendan ustedes esta situación desde ese plano. No se me pierdan. Es que el fallo, que si es retroactivo, que no es verdad. Como dije al principio, basta oír a Roberto Rosario hablando de ese pacto del 39, de los 2 estados, los 3 meses consentidos para legalizarse. Y como decía en ese pacto, si persiste, si se hace persistente después de esos 3 meses la voluntad del ciudadano de cada estado de permanecer, será considerado ocupante ilegal y sometido a la represión, al castigo que las leyes de cada estado determinen. Caramba, ¿y qué es esto? Entonces, hay que atender a ese movimiento. No podemos dejarnos enredar, no podemos dejarnos envolver en las sombras y en los limbos que estos maquinadores profesionales, que deberían de estar sometidos ya, y ojalá los legisladores lo hagan, por virtud del nuevo Código Penal, a castigos severos por trabajar contra los intereses fundamentales de la República, que en su caso son hechos de traición, porque ellos al menos nominalmente son dominicanos. Nominalmente, repito. Porque la condición de dominicano no se degrada en la forma en que se ha logrado degradar entre ellos. Esos periodistas, esa canalla mediática que anda ahí, que está inconsolable, que no admite, porque es muy arrogante, que le tuerzan el brazo, que no admite que le derroten. Estuvo apostando en política en el año pasado y perdió. Eran realmente los guías de esa candidatura sombría, de grupos ominosos, con vínculos probados, palpables, con el crimen organizado, sufragados en una forma repugnante por el dinero de la droga.
Y a ese periodismo canallesco, nada de eso le impidió adherirse y estar de ese lado. Ese es el estercolero, no somos nosotros. Nosotros lo que hemos hecho es servir a la verdad y con ello servir al país. Yo creo que estos momentos se deben tomar también para reflexiones. De todas esas cosas que ocurrieron en la semana, vi con interés una especie de manifiesto. 250 periodistas del país, la inmensa mayoría, yo no la conozco, dándole respaldo a Vinicio en ocasión del inicuo, en ocasión del abusivo proceso que se le ha impuesto, del cual no voy a hablar en detalles, como una manera de respetar la jurisdicción apoderada. El hecho de que esos periodistas a escala nacional se adhirieran al imputado, que viene siendo imputado desde el albañal de un digital, cuyo menester esencial es deshonrar a los demás. Señores, a mí me llenó de satisfacción. El día que el país conozca lo que ese diario, ese albañal digital mantuvo en los últimos 40 días antes de que Vinicio reaccionara, como reacción supuesta o real del público ante los castillos. Ese día el país va a entender mejor hasta dónde son capaces de llevar la ignominia estos grupos de malvados y rufianes. A mí me mostraron los últimos 40 días, porque se está haciendo un arqueo de todos los meses de infamias desde ese albañal contra mi familia. Dios mío. Incluso parece que ellos mismos, porque algunas de las comunicaciones aparecían sin foto de los remitentes, pidiendo nuestra muerte. Lo que hay que hacer es matarlos a los Castillo. 40 días. Ahora, ¿qué hizo el tribunal? Fijó para el 11 de diciembre. El orden de prueba habrá de presentarse en los 5 días sucesivos. Pero el tribunal ya señaló la posibilidad que tiene la defensa de utilizar ese tiempo para organizar todo lo relativo al auxilio judicial que se habrá de solicitar para probar el carácter fehaciente de todo cuanto se recogió de los 40 días de infamias y de insultos. Si lo borraron, hay los medios técnicos para saber que lo borraron. Si esos medios técnicos establecen que lo borraron, propiamente el proceso desaparece. Porque a nadie como persona o familia que la sometan a un escarnio, a una tanda de insultos y de bajezas tan hediondas, hijas de almas corrompidas. Gente que está detrás de eso. Dios mío, que si nosotros tuviéramos los hábitos de ellos de denunciar sus gravísimos pecados de pasado, ay Dios mío, lo que nosotros podríamos decir de esa gente no tiene nombre. Pero uno, dije, debe de aprovechar estas cosas para hacer reflexiones importantes. Y en medio de este pandemonium, de todo este desastre de bajezas propuestas por esos grupos, me recordé el crimen contra la libertad, lo que hemos aprendido los periodistas.
Esta fue una presentación que hizo un periodista mexicano, don Roberto Roca, quien fuera director de un diario importante de México, en un simposio que organizara el diario El Día, que es otra cosa. Es otra cosa. Eso es otra cosa, harina de otro costal. Y leyendo a ese señor mexicano sobre el periodismo de México, su tragedia, los centenares de muertos del periodismo en el cumplimiento de sus deberes, cómo se desvían las conductas de periodistas que llegan a tratos, a veces virtuales, a veces estrechos, con los centros mismos del poder criminoso. Leyendo esto, es que uno puede medir el enanismo, el carajismo de estos falsos valores nuestros, que están siendo desmontados en el ánimo público y que ahora los hemos agarrado, la vida lo ha agarrado, las circunstancias nacionales lo han agarrado, sirviendo, cumpliendo los mandatos que han recibido y han cobrado desde siempre para trabajar contra el país. No sin razón, decía Vinicio en Cara o Cruz. A nosotros nos produjo cierta alegría ver cómo el mismo grupo de canallas y maleantes que ha pretendido atacarnos y destruirnos está contra la República. Es un buen signo de que nosotros andamos del lado de la República. Por eso digo, se están desmontando en sus falacias, en sus descaros. Y el bienestar que han adquirido y toda la fama fulgurante de que se agenciaron durante años de dominio casi monopólico de la información, haciendo la verdad, destruyendo la verdad, haciendo la mentira, destruyendo la mentira, se le está acabando. Ellos van a saber lo que es pelear. Lo que mandaron para Ginebra está respondido. La respuesta nuestra es severa frente a la felonía de ellos. Porque cuando nos atacaron diciendo que estábamos preparando asesinatos, no dieron los nombres aquí. Porque la cobardía de esos grupos es indeleble. En Ginebra sí, aquí no. Aquí no se atrevían a hacerlo. Porque sabían que si a este país le salían diciendo que Vincho Castillo y sus hijos estaban preparando un asesinato por un librejo que nadie ha leído, que ahora lo están regalándolo a ver si alguien lo lee. Por un librejo que se había publicado hace 15 años y que le agregaron un capítulo para hablar del juicio de difamación que se me estableciera a mí y exhibirlo como un triunfo. Oiga hasta dónde llegan. Y publican el cheque de $1 millón de pesos que yo pagué por las mortificaciones familiares de la señora vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia. Ustedes saben la condición degradada que se debe tener para incurrir en cosas de esa naturaleza. Ahí, esos que estaban en la primera fila en la puesta en circulación de ese libro y que están ahora en la primera fila del juicio, esos son los dueños de las acciones. Van a saber lo que es pelear de verdad. Que no tengan dudas. Y lo haremos, como siempre, con la verdad en las manos, con nuestra fe puesta en Dios todo el tiempo, que ha sido nuestro pastor, y por eso nada nos ha faltado. Saben ustedes que estamos saliendo por Telemicro, Canal 15, en nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticipó Teleradio América, Canal 12 del cable, 45 abierta, a las 12 de la noche de sábado. Teleimpacto a las 12 del mediodía de domingo y a las 9 de la noche. Telenor de San Francisco de Macorís a las 6 de la tarde de domingo. Telefuturo, Canal 23,
a las 8 de la mañana de domingo. Saben ustedes, además, que Diario Horizonte de Nueva York reproduce nuestros contenidos, Diario Digital Dominicano, así como las emisoras, nuestra fundamental aliada de siempre, Radio Real de la Vega y Hit 92 del Distrito Nacional. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de Su Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.